Ser podcast. Episodio 98. El archivo de memorias afectivas. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, Nerea? Muy bien, compañera. Casi cumpliendo un siglo de programas. Casi cumpliendo el centenario. Hemos hablado mucho en lo normal de memoria histórica, hemos indagado en la huella que hemos ido dejando lesbianas, gays, transexuales, intersexuales y representantes de otras disidencias a lo largo de los siglos. Desgraciadamente es muy poquita la información que podemos recuperar, prácticamente solo la de aquellos documentos administrativos y judiciales en los que se nos condenaba por nuestro pecado nefasto. Es muy poco lo que sabemos de nuestras vidas cotidianas, de nuestro día a día. Por eso la Fundación 26 de diciembre ha decidido poner en marcha un proyecto para salvar esas historias que quedaban siempre en el olvido. Es cierto que no podremos saber cómo vivíamos, cómo sentíamos en el siglo XVIII, pero sí que podemos recuperar al menos nuestra memoria del siglo XX. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. El primer episodio de este podcast lo realizamos desde la Fundación 26 de diciembre. En aquella ocasión compartimos una jornada con algunos mayores que compartían piso y con Federico, el alma mater de la Fundación. Ahora nos hemos vuelto a desplazar hasta el barrio madrileño de Lavapiés para conocer una iniciativa que tiene mucho que ver con el objeto de la anterior visita, el Archivo de Memorias Afectivas. El Archivo de Memorias Afectivas LGTBIQ+, es un proyecto de la Fundación 26 de diciembre. Sabéis que la Fundación es una entidad que nos dedicamos al cuidado y al acompañamiento de personas mayores del colectivo LGTBIQ+. Y este proyecto surge a partir de la trayectoria profesional de la Fundación y de haber combinado estas dos áreas de intervención y de formación e investigación y darnos cuenta de que había formas de recoger la memoria de nuestros mayores que no estaban completas o que no estaban saliendo bien o eran satisfactorias o que incluso generaban malestar a nuestro usuariado, a nuestros mayores. Escuchamos a Víctor Mora, que es responsable del área de formación e investigación de la Fundación. Él es también quien nos cuenta qué hay exactamente en este archivo. Entonces este es un proyecto que se encarga de hacer entrevistas en profundidad a nuestros usuarios y usuarias y a que nos cuenten toda su historia. Son entrevistas que a lo mejor duran 2 horas, 3 horas y que de las cuales extraemos algunos fragmentos y están expuestos en esta exposición temporal que está en la sede de la Fundación, pero que además se almacenan en un archivo que cualquier investigador quiere, lo solicita y va a tener un puesto habilitado aquí en la Fundación para poder trabajar con todos esos testimonios. Y además están los afectos, son los objetos personales, ¿no? Pudiera ser que alguien se planteara, bueno, es un archivo histórico más, pero no es así. La historia que quiere recuperar este archivo tiene un sesgo muy particular. Y es verdad que los archivos, tanto los archivos oficiales como las entrevistas que nos solicitan, tienen que ver con recordar una parte muy concreta de ese pasado de los mayores del colectivo, que es lo relativo a las leyes de peligrosidad, qué es lo que hacía el poder con los cuerpos desviados, qué es lo que hacían las instituciones con los cuerpos queer, ¿no? Que es o medicalizarlos, patologizarlos, encerrarlos. Y es verdad que esa es una memoria que es importante señalar y que es importante denunciar. Pero nosotros nos hemos preguntado aquí, ¿y qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con todos los elementos que no tienen que ver con el poder y las instituciones, sino que tienen que ver con la vida, con la intimidad, con el afecto, con las historias personales y que son al final lo que nos conforma, ¿no? Porque si como colectivo, cuando miramos atrás, únicamente miramos la violencia que el poder ejercía sobre nosotros, estamos condenados a reproducir un imaginario de violencia. Sin embargo, si prestamos atención a los afectos, si prestamos atención a cuando hicimos un fanzine, a cuando tuvimos una reunión en casa con amigos que hicimos un concurso de tortillas, a cuando miramos los álbumes familiares, a cuando miramos ese objeto que significa algo que fue tan importante y tan mágico y tan determinante en nuestra historia personal, estamos creando otros imaginarios, estamos creando imaginarios de esperanza. Y eso es lo que queremos incidir, que la importancia de la vida de los mayores queer es que estuvo llena de un montón de cosas íntimas, personales, preciosas,
que nos dan pie a imaginarnos como colectivo de otra manera, no siempre atados a la violencia y a lo que recupera el archivo oficial, ¿no? Por eso el archivo de memorias afectivas es casi un contraarchivo, porque va un poco en contra de lo que se archiva oficialmente. Víctor ya ha mencionado la existencia de una exposición en la que podemos compartir esas memorias afectivas. Es un espacio relativamente reducido en el que se acumulan objetos, textos, fotografías y algún que otro elemento más que enseguida desvelamos. Vamos a pasear por esa exposición acompañados de otro Víctor, Méndez, en este caso, técnico de formación e investigación de la Fundación. Es verdad que dentro del archivo pues tenemos varios afectos que hemos llamado, que son estos objetos que están vinculados a esas memorias afectivas, a esos recuerdos de la vida íntima y personal, que como decíamos puede ser algo tan cotidiano como pues precisamente hacer una tortilla en casa o estar en una reunión con amigos. Entonces, pues por ejemplo tenemos bastantes fotografías, la verdad, de escenas muy de la vida íntima, de la vida cotidiana, una reunión en casa, un partido de fútbol. También hay manifestaciones en la calle, representaciones más relacionadas con el activismo. Pero, por ejemplo, pues si venís a ver la exposición que tenemos aquí en la sede de la Fundación, pues podéis ver, por ejemplo, unas zapatillas que nos ha donado temporalmente una de las personas usuarias aquí tenemos de la Fundación, porque para la persona que nos lo donó, representa la historia de viaje que ha vivido desde, lo que él identificaba como su vida anterior, una etapa anterior de su vida, en la que, le sucedieron una serie de cosas, y a partir de un determinado momento, él, se vio obligado a hacer un cambio tremendo y empezar una vida completamente nueva desde cero, y lo único que conservó de aquel entonces eran esas zapatillas exclusivamente. Todo lo demás, todo lo material, lo dejó atrás. Y él, cuando le contamos el proyecto y le entrevistamos para el archivo, rápidamente tuvo la idea de que esas zapatillas para él eran perfectas para representar su historia, porque él las asociaba muy fuertemente a ese cambio vital tan grande. Ya hemos escuchado que junto a los objetos y los textos tenemos la posibilidad de escuchar algunos de los testimonios que se han grabado en este archivo, historias más o menos cotidianas a las que podemos acceder a través de un ordenador. Hemos seleccionado algunos de estos testimonios para compartirlos con vosotros. Esta, por ejemplo, es la historia de Gigi Sevilla, una artista trans de origen venezolano que cuenta cómo llegó a España en los 80. Ya me gradué en la universidad y qué sé yo. Cuando me gradué, yo no esperé ni acto en la universidad ni nada. Yo dije, me voy. Adiós, me voy a Europa. Y como Venezuela era muy rica, y el dinero valía mucho allí, valía afuera. Entonces nos vinimos, me vine y los amigos míos se vinieron también. Y bueno, llegamos aquí en los 80, había esa explosión cultural con la movida, todos aquellos aires de libertad. No había esa pendejera que hay ahora, aquella sopa de letras, LGBTQKK+. No, todo el mundo era maricón y todos éramos maricones. Y listo, y ya. Entonces, y la que era transfor era travesti, le decía. Continuamos con la visita con Víctor Méndez. Se puede ver en la exposición una sombrerera que un antiguo usuario utilizaba, por ejemplo, para los viajes que realizaba. Tenemos algunos libros también. Ya he mencionado que tenemos muchas fotografías, también varios álbumes que son preciosos, la verdad, que representan, también antiguas o pequeñas historias de amor. Hay, por ejemplo, tenemos una placa que nos donó una de las mujeres que ha participado en esta serie de entrevistas, que le hicieron un grupo de amigas en el que ella participaba, y para ella, por ejemplo, era importante porque en este grupo ella nos contó que desarrolló una conciencia feminista muy fuerte a raíz de, simplemente de hacer actividades con amigas, algo tan sencillo, tan cotidiano como eso. Pues como parte de eso ella acabó
saliendo del armario, identificando su sexualidad y bueno, al final pues cristalizó en que sus amigas le dieron una placa como para agradecerle pues toda la lucha que había hecho dentro de ese grupo, sencillamente con sus amigas, y ella pues ha querido donárnosla para que esté aquí en la exposición, que es uno de los objetos que se puede ver. Otro de los testimonios que podemos escuchar en esta selección que se ha hecho para la exposición es el de Eduardo. Estuve en un programa que era de tarde en Telemadrid y estaban, era una mesa en directo y estaban tratando todos de que reconociera lo desgraciado que había sido en mi vida por ser gay, lo desgraciado que había sido en mi vida por tener que renunciar a los hijos, por un montón de cosas. Y llegó un momento ya que me inflaron tanto las narices que les dije, a ver, centraros un poquito, guapas. Si pudiera elegir otra vez en mi vida, elegiría ser gay. No me ha costado ningún trabajo renunciar a unos hijos porque nunca me he planteado la idea de tener hijos. Y además he tenido la suerte de tener 4 sobrinos a los que adoro y con los que me adoro. Y tengo la suerte de que cuando me cansaba de ellos se iban con sus padres, con lo cual no se puede ser más feliz. Si hubiera un botoncito para volver a repetir mi vida, cambiaría algunas cosas, evidentemente, ¿no? Pero le daría el botoncito de ser gay, porque el hecho de ser gay no me ha hecho ser más o menos infeliz. Me ha hecho ser más o menos infeliz mi forma de ser, mi forma de plantearme las cosas, que no tienen nada que ver con quién me acuesto, la mayoría de las veces. Isabel también ha querido dejar su testimonio en el archivo. Así recordaba cómo conoció a su mujer. Entonces, pues nada, estaba trabajando aquí en Santiago y te destripo. Conocí a la que hoy es mi esposa en la emisora. Yo me incorporé a trabajar aquí en Santiago y ella trabajaba en la emisora de comercial. Y bueno, pues empezamos a hacer buenas migas. Yo como que, Dios, ya podía salir sin tener que estar en casa a las 10 de la noche para poner insulinas, claro, ni cenes, ni nada. Yo de repente aquí en 15 días hice vida de estudiante. Y él se fue fuera. Dije, vale, pues vamos a quitarnos aquí como loca. Y ella, que no tenía nada que hacer, y otro compañero que tampoco tenía nada que hacer, pues quemamos Santiago de noche durante 15 días. Y a ella es puerto genial. Así que la conocí, empezamos a salir, hicimos buena amistad y tal. Y pues yo me vine en marzo, en septiembre ya estábamos liadas. Soy una persona muy complicada. Primero, pues eso, porque me crié muy sola. Luego tuve la necesidad de dar la nota en todas partes y fui un número primo, fui horrible. Después no me aclaraba conmigo misma. Bueno, pues no sé, hay gente muy complicada. Y porque también tuve durante mucho tiempo la obligación de poner a los demás por delante de mí. Entonces mis necesidades a veces no sé expresarlas, luego exploto. Bueno, un circo de señora. Y esta mujer es campeona olímpica de la paciencia. Entonces, bueno, pues lo lleva bien, criatura, ¿no? Y así nos hemos apañado, que llevamos ya juntas 25 años. Ahí ella me encontró en un momento de mi vida hiper complicado. Yo había mandado a mi familia a hacer gárgaras, ya mi padre se había muerto, acababa de poner las maletas en el puerto a un tipo, mi economía era una verdadera mierda, porque a todo esto, con mi familia la relación solo era Isabel es un cajero. Y claro, ella se encontró una piltrafa de personas, que llega a ser otra un poco más lista y pone pies en polvorosa, pero muy lista, mi niña tampoco es, ¿no? Y decidió quedarse. Hay muchas historias en este archivo, de modo que Víctor tiene que seleccionar las que a él más le han conmovido. Y os iba a mencionar, tenemos una historia muy bonita, una de mis preferidas, la verdad. Uno de los usuarios que tenemos aquí en la fundación, cuando lo entrevistamos, una de las cosas que nos contó es que él, cuando era más joven, pues hacía drag, que era una cosa que en su familia, pues bueno, no era muy entendida y no la llevaba muy bien. Y aparte tuvo también, bueno, conflictos por su orientación con sus padres, muy específicamente con su padre. Pero nos contó que su padre, él era de Galicia y trabajaba, bueno, en la pesca y con barcos. Y esta persona en concreto nos contó que cuando hacía drag
tenía una boa de plumas en la que muy a menudo se le caían las plumas, pues porque era de mala calidad, entonces siempre andaba con las plumas a cuestas. Y un día su padre, que como tenía mucha experiencia pues en reparar redes, en tejer cosas relacionadas con el barco, le ayudó a coser las plumas a la boa y nos contó que lo hizo de tal forma que ya nunca se le volvieron a caer, jamás se le volvió a estropear la boa, y entonces para él era precioso que su padre, con el que había tenido una relación pues muy difícil y muy conflictiva, le hubiese ayudado en algo tan personal y tan relacionado con su vida queer como pues una boa de plumas que utilizaba para trasvestirse. Y de hecho algunas de las fotos que nos quiso dar para que estuviesen pues estaba relacionado con esa historia, es uno de los cachitos que quisimos mostrar. Este usuario de la fundación es Javier, lo escuchamos. Me tuve que marchar porque yo me quedé en la ruina total. Yo me fui este tiempo para Galicia, mi padre estaba malo. Con mis hermanos nunca he tenido relación, jamás, a mí me llamó nunca nadie para saber cómo estaba. Y yo nunca quise irme a Galicia. Me horrorizaba en Galicia porque allí tuve los abusos, tuve malos tratos, yo no quería vivir allí. Me quedé con mi padre, cuidándolo, al final tuve una relación muy bonita con mi padre. Mi padre se murió conmigo. Mi padre lloró mucho conmigo porque no sabía cómo relacionarse conmigo, pero yo sé que mi padre me quería mucho, porque mi padre me dijo, ya cuando estábamos nosotros, yo le cuidaba, solo quería que él cuidara yo. Y mi padre y yo le preguntaba a mi padre si se había sentido orgulloso de mí. Entre las fotos que se muestran en esta pared de la exposición hay varias de José Temasa, familiares, la primera comunión, incluso un álbum de fotos. José Temasa no es un personaje más en esta memoria afectiva. Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de diciembre, nos cuenta quién era José Temasa. José T. era una persona que había vivido porque tenía dinero, claro, una familia adinerada. Pero se ve la diferencia de los pobres a los ricos. Los pobres te denunciaban y ibas a la cárcel, pero a él le tocó estar en los psiquiátricos, entonces le psiquiatrizaron. Entonces estuvo mucho tiempo en el psiquiátrico. Claro, su familia, su padre, que era abogado del Estado de Franco, con Franco y eran más franquistas que otra historia, pues claro, el tener un hijo maricón, pues me lo aparto, me lo dejo. Entonces, él vivía solo, era un rebelde, le tocó ser rebelde porque él estaba siempre en bolas, en casa estaba desnudo, pero como llamar la atención, ¿no? En un edificio tan cristiano, tan con valores patrios, y él ¿cómo podía joder? Pues se ponía, abría las ventanas, salía al balcón en bola picada. Como era psiquiátrico, pues bueno, lo iban dejando, ¿no? Y entonces da la casualidad, entramos en su vida porque a mí me hicieron también fui a un programa de radio para las 2 de la mañana para hablar de sexualidad y mayores. Y entonces eso lo escuchó una trabajadora social del centro de salud de ahí de Chamberí. Y me oyó y nos llamó a la fundación y dijo, es que mira, te oí el otro día en la radio y quiero decirte, es que tenemos a un usuario, a una persona que no podemos atenderla porque no nos deja entrar en casa, y es del colectivo. Los voluntarios de la Fundación, con Federico a la cabeza, se hicieron cargo de los cuidados de Josete, que estaba ya muy enfermo. El peculiar aristócrata quedó muy agradecido por la ayuda recibida. Nos hizo herederos universales de toda y además lo dijo, os hago herederos para que cuidéis a todas las personas del colectivo como me habéis cuidado a mí. Tú siempre vas a estar en nuestro corazón, siempre vas a estar en nuestra cabeza, nos vamos a acordar mucho de ti. Es más, le pongo yo ahí ya, es más, la primera residencia que abramos en Madrid va a tener tu nombre. Tú eres una parte del colectivo que nadie ha
ha reconocido vuestro sufrimiento, vuestra exclusión, cómo os han machacado finamente, porque a los pobres nos daban hostias, pero a vosotros ha sido algo muy malo, ¿no? Psicológicamente cómo te han machacado, ese maltrato psicológico que a veces es mucho más doloroso que el físico, ¿no? Entonces él se quedó así y dice, bueno, pues poner Josete, no pongas José, Josete. Gracias a esta donación se pudo poner en marcha la primera residencia para mayores LGTBIQ+. Esa residencia, que va a ser inaugurada muy pronto, llevará el nombre de Josete Massa. Continuamos la visita. Víctor Mora retoma los mandos. Llegamos a una sala en la que hay 2 grandes armarios. Abrimos el armario de la izquierda. El archivo es un lugar físico que tiene de momento 2 armarios, que también confiamos en que vaya creciendo. Y cuando vamos recopilando material de usuarias y usuarios que lo donan, lo vamos guardando aquí. Lo vamos guardando aquí catalogado. Cuando alguien solicite venir al archivo, se le habilitará un puesto y podrá consultar los fondos. De momento están guardados de esta forma. Tenemos un paquete con lo que nos dio Josete Massa, que tiene un montón de fotografías, tiene sus títulos educativos. Tenemos, por ejemplo, lo que nos han ido donando, pues Eric Landers, José María Chicote, sus fotografías, sus cuadernos personales, sus cartas. Tenemos una maleta llena de saquitos con fotografías de todos sus viajes, de Miguel Payo, de mucha gente que nos ha ido donando sus objetos personales. Víctor ha mencionado a Eric, probablemente algunos de vosotros la recordéis. Fue uno de los invitados en el primer episodio de Lo Normal. Compartía con Luis y José uno de los pisos habilitados por la Fundación 26 de diciembre. Eric había nacido en Milán en los años 30 del siglo pasado. Cuando eres, a lo mejor con 10, 11 años, evidentemente no tienes fijado la sexualidad en un punto concreto. Pero ya yo notaba que yo estaba muy a gusto con los niños de mi colegio, los guapitos, y me gustaba estar cerca de ellos y todo eso. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Y mi madre, yo nunca le dije nada en concreto. Y una vez que estaba en Londres con nosotros, que yo tenía un amigo, lo que pasa que en fin nunca llegó a nada, pero un chico me gustaba mucho. Bueno, voy y dice, Eric, ¿ah? Dice, ¿de dónde vienes? De ver un amigo. Es que nunca te veo con chicas. Digo, no, mamá, a mí me gustan los chicos. Abrimos ahora el armario que está justo al lado de las fotos. Y también tenemos la biblioteca de Arturo Arnalte. Arturo Arnalte fue un escritor y un investigador y fue de los primeros que sacó un libro de investigación muy rigurosa sobre la represión de la homosexualidad durante el franquismo, que se llama Redada de Violetas. Es un libro que tuvo un gran impacto porque fue uno de los primeros y realmente ha continuado siendo una referencia para todas las que después nos hemos dedicado a la investigación, ¿no? Y para generaciones de lectoras y lectores. Y antes de fallecer, dejó dicho que quería que su biblioteca fuera para la Fundación 26 de diciembre, y aquí la tenemos. Y también será disponible para consultar para cualquier persona que solicite trabajar en el archivo. Arturo Arnalte era historiador y fue durante muchos años coordinador de la revista La Aventura de la Historia. Murió en diciembre de 2021. Aparte de Redada de Violetas, escribió otros muchos libros, la mayoría de ellos centrados en la esclavitud y en la historia LGTBIQ+. Entre estos últimos destaca Tránsfugas, travestis y traidores, rebeldes ejemplares de la historia de España.
precisamente de este libro, acudió a hablar al programa de televisión española Alaska y Coronas. Allí recordó algunos de sus tránsfugas, travestis y traidores. No sé, la monja Alférez era una mujer que quiso siempre ser soldado, entonces en la España del siglo XVI la posibilidad era marcharse a América, y entonces, digamos, entre Sevilla y el desembarco en las colonias en América, ella pasó de ser mujer a ser hombre y vivió toda una vida como finalmente consiguió ser reconocida por el rey, y se le permitió vestir de hombre y llevar espada como a los caballeros, porque había servido a la corona en las guerras, ¿no? Ese es un claro ejemplo de cómo una persona si se obstina, y bueno, también hay un factor suerte, pero si se obstina en elegir su personaje, traicionando, digamos, el rol femenino, en este caso, lo consigue. La exposición se puede ver hasta el 28 de noviembre en la sede de la Fundación 26 de diciembre en la calle Ceferino González 4 de Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 9 de la noche. Toda la información podéis encontrarla en la página web fundacion26d.org. La editorial Renacimiento ha decidido recuperar los artículos firmados por la periodista Irene Polo entre los años 1927 y 1931. El título de esta recopilación es Una intrusa en la prensa, y la edición es de Francesc Salgado, que es quien firma la columna de este episodio. Irene Polo fue una de esas mujeres modernas que durante la Segunda República supo hacerse un hueco para cambiar el mundo. No solo el suyo, su origen humilde en la Barceloneta, y no solo con su enorme capacidad de aprendizaje. Fue periodista apenas sin proponérselo, pero cuando lo consiguió se convirtió en la reportera más valiente de Barcelona. Primero en la prensa cinematográfica, de la que aprendió a explicarle historias nuevas a la gente corriente. Y luego con su libreta y su taquigrafía, capaz de recorrer las calles para entrevistar a Mefistófeles, a una de las víctimas de la vampira del Raval o incluso a una de sus propias amantes. Irene Polo también cambió el mundo porque vivió como quiso, con una discreción osada, libre y oculta en su admiración por las artistas y por las mujeres, a las que llevó una y otra vez a la prensa para darles voz. Y luego, en un gesto que asombró a media ciudad, se puso a informar sobre política, sobre la pobreza en las calles y la fuerza desmedida de los sindicatos que olían a revolución. ¡Qué años aquellos! Una mujer informando sobre huelgas de mineros, de estibadores y de obreros del pan. A finales de 1935, cuando Irene Polo conoció a Margarita Xirgu, entonces la mejor actriz del mundo hispano, aceptó convertirse en su secretaria personal para llevar el teatro de García Lorca por Latinoamérica durante 2 años. Un regalo envenenado porque, al poco de zarpar, la compañía supo que en España había estallado la guerra civil y comprendió, solo unos meses después, justo entre las actuaciones en Ecuador y Chile, que se habían convertido en exiliadas. Imposible regresar a España. Se instaló en Buenos Aires entre la colonia española, cerca del diario Crítica y de otra mujer poderosa, Salvadora Medina, que le ayudó a reagrupar a su familia tras la derrota republicana.
El reencuentro con su madre y sus 2 hermanas no pudo ser más intenso. Llegaron destrozadas por la guerra, el hambre y la derrota, e Irene volvió a encargarse de ellas. No duró mucho. Se suicidó en abril de 1942, justo cuando el mundo parecía a punto de caer en las manos de Hitler, cuando ya no pudo más. Tenía solo 33 años, pero había vivido varias vidas. Y aunque hoy siga en el cementerio de la Chacarita, empezamos a conocer sus artículos publicados por la editorial Renacimiento. Irene Polo está de regreso. La intención de la Fundación 26 de diciembre es que el archivo siga aumentando tanto en el apartado de audios como en el de documentos o, como ellos lo llaman, afectos. Ya saben en la Fundación que tienen a su disposición todas las historias que han pasado por estos casi 100 episodios de Lo Normal. Nos despedimos ya en compañía de Fernando Lázaro, José María Sendra, Luis Miguel Ortiz y Jorge Silva. Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, David Nieto y Alberto Valles. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.